No dramaticen con esto, por favor. No dramaticen con esto. No va a ser nada que no van a poder hacer. Porque si yo no algo que ustedes no pueden hacer, el primer fracasado soy yo. Ahí me pongo a la cabeza. Así que no va. Bueno, bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a trabajar. Habíamos terminado, digamos, con Kant. Vamos a ver entonces, muy brevemente, un autor que después superó a Kant, que es Stuart Mill. Ahora lo vamos a ver. Mill. Es un inglés. Bueno, John Stuart. ¿Esto no lo tienen más? Gracias. Hay algo que dice, casi cuando sale del médico lo llama. Bueno, quedaron muchas gracias. No, por favor. Gracias por todo. Bueno, Stuart Mill es un autor un poquitito posterior a Kant. Y la diferencia es que este es un inglés, entonces tiene que buscarle alguna cosa contraria a lo que es lo que pone Kant. O sea, para lograr la autonomía, el tema es así, yo se lo voy diciendo despacito. Para este autor, o sea, para Stuart Mill, ser autónomo, lograr la autonomía es ser libre de cualquier coacción o influencia restrictiva. ¿Puede repetir? Sí, cómo no. Para este autor, entonces, tener autonomía significa ser libre de cualquier tipo de coacción. Coacción significa que vos tengas que hacer algo porque alguien te está diciendo, si no lo haces, te va a pasar esto. Libre de toda coacción o de influencia restrictiva por parte de terceros. Entonces, hasta luego, querido. La autonomía para este señor es la posibilidad de poder controlar en forma totalmente libre nuestras vidas. O sea, él dice que Stuart Mill es también, dentro de la teoría, digamos, de los pensadores que pensaron de qué forma organizar los estados, él también está a favor de un estado. Pero cuando decimos que está a favor de un estado, es que no tiene que, generalmente, él habla que los gobernantes tienen que legislar y regir a un Estado, pero de una forma tal que no pueda a uno coartarle su libertad. O sea, su libertad de hacer cosas naturalmente que no vayan en contra de la ley. Yo no tendría que tener ninguna restricción al respecto. Y Mill reconoce dos tipos de obligaciones morales para esto. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que me puede restringir? Y a partir de ahí
él reconoce que para mí un Estado o alguien me tiene que pedir explicaciones de lo que hago, no de cualquier cosa. ¿Puede repetirlo? Sí, de vuelta. Como te está, digamos, vamos a hacerlo así. Como él dice que una persona tiene que ser autónoma, no tiene que recibir ninguna coacción, ninguna restricción de ninguna índole, dice que justamente el Estado lo que tiene que tratar de legislar sobre la gobernabilidad de un país. Ahora, si tienen que legislar sobre la gobernabilidad de un país, a mí algún tipo de restricción me tiene que también someter. No quiere decir que cada uno, por ser libre, va a hacer lo que quiere. ¿Se va entendiendo la idea de mí? ¿Hacia dónde va? Yo puedo ser autónomo, puedo ser libre. Ahora, ¿puedo hacer libre todo lo que quiero hacer? Bueno, entonces, para definir eso, quiere decir que yo hay algunas cosas que estoy obligado a tener que responder. Eso quiere decir obligación. Yo voy a, por ejemplo, tomar una determinada actitud, una determinada acción, y a partir de esa acción, yo voy a estar, digamos, voy a poder tener una obligación de tener que responder sobre mis actos. Entonces, ¿qué es que dice? Que hay obligaciones morales perfectas en donde el otro tiene el derecho a exigirte algo. Por ejemplo, ahí vamos a dar, ahí viene el ego del profesor. Yo te estoy dando clase y les exijo a todos un 10 me siento con la obligación moral que todos sean totalmente perfectos y me se saquen un 10 de todo lo que... No, mentira. Vamos a hacer algo más real. Vos, por ejemplo, qué sé yo, tenés un contrato de alquiler, bueno, ¿qué tenés que hacer con el alquiler? ¿Pagarlo o no pagarlo? No me digas que no se puede pagar eso. Lloremos en otro momento. Tenés que pagarlo, es una obligación. Vamos a hacerlo más fácil. Contraes una deuda, ¿la tenés que pagar o no la tenés que pagar? Qué cara me ponen. Bueno. Muy moroso. Muy moroso. Y bueno, sí, yo lo sé. Bueno, quiere decir, eso es una obligación moral perfecta. Quiere decir que vos, por más libre que quieras ser el libre de América o del mundo, si vos tenés una deuda, tenés, digamos, que pagar. Ojo que estos tipos también, realmente, una de las críticas que generalmente no dio tiempo para el curso que se puede para esto hacer, es fundamentalmente con el tema que tiene que ver, que le hablaron al mundo europeo, al mundo de raza blanca, no al grupo asiático, ni africano, ni América, que ya en esos días ya se gozaba. Para esas zonas, todos esa gente que si era gente que la consideraban, eran, qué sé yo, de tercera o de cuarta. O sea, valía más la vida de un mono, por supuesto quiero mucho los monos, que de un ser humano. En serio, si tenían compañías de esclavos y todo. Por eso, estos tipos sí pasaron a la historia con grandes pensadores, no Kant. Kant era un tipo que vivía de lo que él tenía, no viajaba, tenía una cosa muy, una vida muy austera y todo, pero estos tipos o heredaban grandes fortunas o tenían un mecenas que les dejaba todo el día estar ahí al lado de la estufita y delirar con ideas, o eran como locos que tenían dueños de grandes compañías de esclavos o de todas esas cosas. Y los tipos tenían toda la guita del mundo como para poder en ese momento decir, hacer lo que quieran, aunque tomaron teorías buenas. Ustedes dirán, pero ¿por qué, Lina, me contás esto? ¿Qué tendrá que ver con la bioética o con el consentimiento informado? Porque es una de las críticas que hacen las actuales y más modernas teorías bioéticas a la teoría esta de Beauchamp y Children. Cuando empezamos, ¿vieron? Que se usa mucho. Bueno,
la maleficencia, la justicia, todo, bla. ¿Por qué? Porque fueron tomadas justamente de ese mundo liberal, europeo, sin entrar en consideraciones especiales. Por eso este autor, que yo nunca me canso de nombrarlo, por ahí los tengo medio aburridos porque no tiene mucha prensa, a lo mejor yo y su hija Carla somos los únicos que nos acordamos de él, Mayrandi, se llama Carla Mayrandi, la hija Carla Mayrandi. Entonces, el tipo hablaba que sin ética no hay ética si no hay conflictividad. Si yo vengo acá y parezco el profesor perfecto, no hay bioética, tiene que haber algún grado de conflictividad. En serio, nunca puede haber una aceptación. Si todo está muy aceptado, desconfiado, no viene bien el asunto. Entonces yo quiero también poner a esta gente en su justa medida. Son muy importantes para entender argumentaciones, pero que lo hicieron con eso. Bueno, eso sería una obligación moral perfecta, ¿se entiende, no? ¿Qué quiere decir si yo lo paso al plano de bioética? Si yo tengo, qué sé yo, 40 grados de fiebre y vos venís al mostrador de la farmacia a pedirme un antifebril, y bueno, y a mí Elena me explicó que si te voy a dar un antifebril hasta casi te puedo matar contra las contraindicaciones. Pero en ese momento Elena no está y lo ves sudoroso y con mucha fiebre. Entonces te olvidaste de Elena y le diste el analgésico antipirético. Porque si no, vos no cumpliste la obligación perfecta y el tipo se te puede morir ahí en el mostrador. ¿Se entendió? Sí, eso quise decir. Bueno, y están las obligaciones morales imperfectas, que son obligaciones genéricas sin derecho a exigencia por parte del otro, sin entonces derecho a exigencia por parte del otro de hacer el bien. ¿Puedo repetirlo? Claro. ¿Sin derecho? Sin derecho a exigencias por parte del otro a hacer el bien, por ejemplo. Te doy un ejemplo sencillo, que sería para mí una obligación moral imperfecta. Vieron que hay gente que duerme en la calle, ¿no? Lamentablemente, tirados. Entonces, uno puede pasar, chao. A ver, no es algo exigible por la justicia que yo le dé algo de comer o algo. Ni siquiera es exigible que lo salude. Ni siquiera es exigible que lo mire. No es exigible. Yo no lo miro. Pero si yo agarro una galletita, le doy, entonces acá estoy cumpliendo con una obligación moral imperfecta. ¿Por qué moral imperfecta? Porque primariamente no es un acto exigible por la justicia, es un acto de caridad. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, para él están estos dos tipos de obligaciones. Pero fundamentalmente, él la libertad la entiende como un control que uno puede tener sobre sí mismo. Control sobre sí mismo. Entonces, si nosotros, hay más autores que yo les puedo dar, muchísimos más, para poder, digamos, fundamentar el principio, digamos, de autonomía. Pero fundamentalmente, si uno, desde lo que vimos del concepto del bien de ahí, de socrático, de la época de Platón, de modernidad, etcétera, si uno quiere hacer una gran síntesis, con todas las limitaciones que esta síntesis puede llegar a tener, podemos señalar, siguiendo también a este autor Mayrandi, es
que en bioética, si uno quiere hacer una síntesis de todo lo que vimos antes, cuando hablamos en bioética de una decisión autónoma, se tiene que entender, les doy las características. ¿Qué quiere decir? En este pequeño resumencito, a ver si me entienden para dónde voy. Ahora les digo. Me parece primero más importante ver hacia dónde direcciona. No, este tipo que habló no se le entiende un poco, solamente deliró. De todo ese gran combo de cosas que vimos para fundamentar la autonomía, lo que ahora vamos a hacer es como extraer ciertos rasgos que, tanto si vos hablabas de Platón, de Sócrates, de Descartes, de Kant, de este tipo y de otros, tuvieron algo en común para definir lo que es algo de autonomía. Por más que hayan actuado en otras épocas y hayan tenido otros intereses o pensamientos, se puede sacar algo, un hilo en común. Y esta es la genialidad de este autor argentino que yo tanto les estoy citando y hablando. Entonces, por eso me pareció importante cuando pensé en alguna bibliografía o algún lugar cómo agarrar bioética para ustedes, de traer entonces a este autor. Entonces, ¿cómo es el asunto? La bioética, para bioética, una decisión autónoma tiene que entenderse en términos de intencionalidad, comprensión y ausencia de constricción. Esta es de cajón, es una pregunta de esa. Comprensión. Claro, anotala bien. Porque... Repita, por favor. Comprensión. Nunca pasa eso, nunca pasa. Intencionalidad. Cuando no te dan más pelota, Intencionalidad, comprensión. Faltaba que haga la pregunta y diga la pregunta y... No puede ser. La pregunta y la respuesta, por favor. Mira, intencionalidad, Comprensión. comprensión y ausencia de constricción. Decisión autónoma. Eso es Lo que tiene en común ojo, todo. una decisión autónoma, sintetizando un poco todo ese gran recorrido De todos los histórico que estuvimos haciendo y de acuerdo a la postura de este señor Maileandi. Siempre es muy importante, si ustedes el día de mañana hacen docencia, que esta carrera también les permite con alguna formación pedagógica hacer docencias, traten de que siempre aclaren desde qué posición se pone y qué autor sigue. No importa, aunque sea algo de fisiología. Esto es fisiología de Guyton, no es de otro. Es fundamental el sinceramiento total de la bibliografía con el grupo de alumnos o estudiantes que tengan. Es ético eso. Eso es ético a nivel educativo. Para que el tipo sepa desde dónde vos te estás parando y que vos puedas también tener, si querés, otra visión buscar. Fundamentada. No que te están metiendo como flechazos, esto es esto. Y se terminó, No digas otra cosa porque... Está... Ojo, les dejo eso también. Entonces, intencionalidad. ¿Qué quiere decir intencionalidad? Entonces, tiene que entenderse que yo quiero realizar una determinada acción. Me propuse hacerlo. No es una pavada esto que estoy diciendo. Me propuse, no soy un santito. Una decisión autónoma significa que yo voluntariamente me estoy proponiendo a tomar una decisión o quise tomar una decisión. Decisión significa flechita, hacete cargo. No, yo no tenía nada que ver. Fue con intención. 2. Comprensión, que vos entendiste lo que realmente querés hacer. Vos dijiste, yo firme y me rasco
trabajo 1 hora antes del trabajo, total no está nada. Y pero te encontró tu jefe inmediato a 3 cuadras del hospital. No, fui a comprar cigarrillo. Justo iba a volver. Bueno, no te quejes si después no te dejan firmar la salida o te ponen un ausente sin aviso. Entonces, comprensión. No, digo cosas que no pasan. No, son estupideces, no lo tomo. Comprensión. Entonces, vos comprendés lo que estás haciendo. Y ausencia de constricción. ¿Qué quiere decir? Que vos, hay un ejemplo muy clásico que suelen darlo en la Facultad de Derecho, en una materia que se llama contratos, que depende de la carrera, del plan. Algunos lo llaman Derecho Civil 2, otros lo llaman Derecho Civil 3. Entonces, un contrato, para que pueda tener una validez entre las partes, tiene que estar justamente firmado sin ningún tipo de constricción. Porque si a vos te ponen un revólver sobre la mesa y te dicen firmame esta escritura y cedeme tu casa, ¿se entiende? Entonces vos no tenés que realmente tener ausencia de constricción, intencionalidad, comprensión y ausencia de constricción. Entonces, esto es muy importante. Si yo ahora lo paso, y acá viene algo que a lo mejor ustedes los va a fascinar. Yo, por ejemplo, paso ahora el tema de la autonomía, que parecía tan abstracto, tan hablar de un montón de cosas, a algo que es muy de todos los días dentro de lo que es la relación entre la parte médica o el sector sanitario y lo que sería el paciente, que es el famoso consentimiento informado. ¿Escucharon hablar de consentimiento informado? ¿No? Yo lo escuché. Sí. Ah, bueno. Cuando no te operás y ya va a pasar algo, ¿verdad? ¿Qué es el consentimiento informado? No, porque hay una cosa. Este tema, yo la pregunta que la hice también con intencionalidad. Porque no es que, no, de ninguna manera a mí el tema es, ay, uno no sabe lo que es el consentimiento informado, no. El tema es que a esta altura del partido todavía haya dudas o no se conozca esto, es una falla del sistema de salud, no del que no sabe que existe esto. ¿Me explico? O sea, es un tema como para poder ver. Bueno, ¿qué es esto del consentimiento informado? Lo explico básicamente. Consentimiento informado es una información que un médico, se habla de médico, pero se puede hablar también de personal ampliado, al personal de salud. Tú podés ampliarlo al enfermero, lo podés ampliar también al odontólogos, pero en un principio a nivel médico. Bueno, donde en esa información hay que explicarle en palabras sencillas, utilizando un lenguaje y modo adecuado, un procedimiento médico o quirúrgico que uno va a realizar. Eso es un consentimiento informado. Como por ejemplo que te vamos a preparar para hacer una cirugía o te vamos a hacer un estudio que es así. Claro, una cosa así. O el paciente se va de alta sin... No, eso de alta... Espera que acá estamos mezclando unas cositas. Esperen, vamos a tamizar. Informarle al paciente. Espera. Vamos primero a ver lo que es el consentimiento informado. Es informarle
a un paciente por parte de un personal sanitario en un lenguaje o palabras comprensibles para el paciente, los procedimientos que se quieren emplear con él. Los procedimientos. Entonces, ahí voy. Entonces, lo clásico, como empezó esto, fue con el tema quirúrgico. Entonces, ¿cómo es esto del consentimiento informado? Uno, por ejemplo, vamos a la práctica, uno tiene un diagnóstico quirúrgico y voy en un principio a hablar de algo programado. No me quiero meter en la urgencia. Vamos primero a lo programado. Primero, para empezar con algo más sencillo. Por ejemplo, alguien que tiene que hacerse una operación programada de una litiasis vesicular, o sea, cálculos en la vesícula. ¿Se ubican? Es una operación que, si bien hoy en día se suele llegar a operar menos porque se usan por ahí otros procedimientos endoscópicos, pero supongamos, para poder entender el tema, que es algo quirúrgico. Supongamos entonces, ¿qué se tiene que hacer con la persona? La persona, el médico de cabecera, eso es muy importante que la persona pueda distinguir. Estoy hablando de programado, no estoy hablando de que vino con el abdomen agudo quirúrgico y te dice, che tío, atendeme. No, eso es otra cosa. Entonces, vos tenés que conocer a tu paciente y tenés que citarla previamente a lo que es el acto, digamos, quirúrgico, explicarle muy sencillamente lo que es esta enfermedad, qué tipo de cirugía se quiere hacer, inclusive uno puede ayudarse con algún dibujito, se puede ayudar con videos, hoy en día no tiene que ser todo palabras, se puede usar un PowerPoint, se puede usar cualquiera de los métodos que están al alcance para una mejor comprensión. Entonces, se le explica por dónde se le va a abordar, cómo va a ser la operación, qué tiempo aproximadamente tiene que tener esa operación. Es muy importante que esté acompañado por el anestesista que va a estar ahí, que también le va a explicar qué tipo de anestesia le va a dar, obviamente le va a preguntar si es alérgico a esto, todo eso, por qué vía, qué pasa una vez que sale de la operación, cuánto tiempo aproximadamente tiene que hacer una internación médica, en cuánto tiempo aproximadamente se le va a dar el alta, qué recaudo tiene que tener después de haber sido operado, cuáles son las complicaciones más importantes de esa operación y cuáles son las complicaciones más importantes si decide no operarse. Las dos cosas, una y otra. Y tiene que ser siempre en un tono no imperativo categórico, neutro, no diciendo, yo te puedo sugerir que mejor te puedes operar, pero vos sos el que toma la decisión, no la imposición de la decisión. Eso hay que tener también mucho cuidado y es muy importante si la persona puede estar acompañada por alguien más, por algún familiar, alguien que puede ayudar, porque muchas veces la persona que tiene el problema le podés estar hablando y piensa en otra cosa, es lógico.
puede entender mucho más el que está al lado. ¿Se entiende? Entonces, una explicación concreta, nadie les va a decir litiasis vesicular, te traes unas piedras de una obra en construcción y le explicás, esto es parecido acá, esto es lo que usted tiene, ¿se entiende? Entonces, se le explica en un lenguaje coloquial, como para que se pueda, digamos, entender. Eso es información. Pero esa información hay que darla también por escrito. No se puede solamente darla en forma oral. Si la persona no tiene posibilidades de comprensión o de no puede, digamos, leer, bueno, se le grabará el mensaje, pero tiene que tener un escrito. Entonces, una vez que uno dio esa información, por eso el consentimiento informado tiene, básicamente es un documento con dos partes. No es que todo viene junto. No es lo que se le hace firmar una vez que terminó, se tiene que operar 10 minutos antes, llenó todos los papeles de la obra social y la empleada o empleada que está en la ventanilla dice, bueno, ahora firme acá. Y se va a la internación. Eso no es consentimiento informado. Por supuesto, eso no se hace. Nunca pasa. ¿No? Bueno, entonces, no, bueno, porque eso no es. Porque vos te estás mal y te tenés que operar de algo, te dicen firma acá, pero, bueno, sí, listo. Pero no es, digamos así. Entonces vos tenés que tener, sintetizo, en un consentimiento informado, hay que hacer primero una hoja que se llama hoja de información. Hoja de información, donde está todo esto plasmado. Y después, sí, viene el documento del consentimiento, de tu consentimiento. Yo, fulano de tal, documento tal y tal, en el día de la fecha, habiendo leído y comprendido lo que el tal y tal médico me explicó sobre lo que es la operación, sobre lo que son las consecuencias, acepto en estos términos que me operen, bla, 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 y firmas. Y eso se deja. ¿Se entiende? Sí. Eso es consentimiento informado. Bueno, todo esto que yo les expliqué, fíjense si eso no tiene que ver con lo que estuvimos viendo de autonomía. Y después me lo dicen. Bueno, chicos, yo hasta acá, me alegro habernos encontrado hoy.